Ageo entonces, capítulo 2. Les quiero pedir que puedan buscar. Y antes de eso, hermanos, quisiera reflexionar un poco en torno a ciertas situaciones cotidianas. No sé si a usted le gusta el fútbol o no. ¿Sí? Ya. A mí me gusta el fútbol. Y espero que me sigan esta idea. Hubo un tiempo en que nuestra selección chilena era mala, no ganaba nada, ¿cierto? Con suerte, nuestro deseo era que ojalá no nos golee Argentina, no nos golee Brasil, ojalá empatar con Uruguay. Era como esa la expectativa, no había más. Y llegó un momento en que apareció lo que nosotros conocemos como la generación dorada. Por ahí por 2006 en adelante, 2008, 2010, clasificó a 2 mundiales, ganó 2 Copas América incluso, y iba todo tan bien, hasta que de un momento a otro volvimos a donde estábamos. Y los que somos futboleros como que tendemos a recordar y anhelar eso. ¿Qué nos pasó? Si estábamos tan bien, esa selección nos daba orgullo, ganábamos, dábamos miedo, y ahora vemos nuestra realidad y no se compara con eso. Y la verdad es que en la vida pasan muchas cosas así también. Cuando a veces miramos hacia atrás y a veces anhelamos aquello que ya no está. A veces estamos tan aferrados al pasado que es como que en nuestro presente es ese deseo recurrente de volver atrás a lo que teníamos. Antes estábamos mejor. Antes disfrutábamos más. Antes era todo maravilloso. Y ciertamente en la vida nos va a pasar eso. Que vamos a estar constantemente lidiando con esto. Viviendo el presente, caminando hacia el futuro, pero siempre recordando cómo fueron las cosas anteriormente. Y muchas veces estamos caminando hacia el futuro, mirando y queriendo volver atrás. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Sí, hoy día veníamos a hablar de Ageo, no de fútbol. Es porque el momento en el cual estamos en la historia tiene que ver un poco con esto de recordar y anhelar lo pasado. Y a modo de introducción quiero leer un texto que está en segundo libro de Crónicas, capítulo 5, cuando tiene que ver con el templo de Salomón. ¿Ya? En segundo libro de Crónicas 5, versículo 2, dice así: Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del 7º mes. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Me voy a saltar al versículo 12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, todos los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto ocurría en los tiempos de Salomón. En ese primer templo, cuando trasladaban el arca, la gloria, el esplendor de Jehová estaba presente ahí en ese templo. Entonces había judíos que recordaban eso.
Y aquí viene la conexión. Porque se van a Babilonia, vuelven del exilio y tienen que reconstruir el templo. Y la pregunta es, ¿la gloria de ese nuevo templo será la misma que tenía el primer templo de Salomón? Y vamos a ver qué pasó. Así que les invito a que leamos Ageo 2, del 1 al 9. Vamos a leer hasta el 9 hoy día. ¿Lo tiene a mano? ¿Sí? Ya, vamos a leerlo de forma alternada y todos juntos cerramos con el 9. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos juntos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en este día por tenernos acá reunidos. Ya estar juntos, ya el vernos, ya el adorarte de forma conjunta y comunitaria, es una gran bendición. Y te damos gracias, Señor, por eso. Ahora, Señor, estamos escuchando tu palabra. Ahora el pueblo calla y escucha. Ahora somos guiados e instruidos por tu verdad. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando para poder comprender qué es lo que tú quieres de nosotros y cómo podemos seguir glorificándote a través de la fidelidad de tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como ya más o menos sabrán para dónde vamos a hablar de la gloria de este nuevo templo. Y si me ayudas, Damari, con las láminas, ponlas todas nomás. Es anhelando la verdadera gloria. ¿Ya? ¿Cuál es esa gloria? Y en primer lugar, yo les quiero decir, hermanos, que debemos tener cuidado o debemos cuidarnos de anhelar y de ir constantemente al pasado. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel post-exilio. Y como bien lo enseñaba el hermano Simón la semana pasada, en esta reconstrucción habían dos generaciones de judíos. En primer lugar estaban aquellos que, siendo pequeños, habían visto la gloria del primer templo, habían sido llevados deportados a Babilonia y habían vuelto como adultos, con toda una vida pasada, pero recordaban su primera historia con el primer templo. Y por otro lado tenemos a nuevas generaciones que nacieron en Babilonia, que no habían conocido nada del primer templo, y cuando volvieron se sumaron a este proyecto de reconstrucción del templo. Por tanto, cuando el pueblo empieza a construir o reconstruir, se empiezan a dar cuenta de que el templo no era nada como fue anteriormente. La gloria de ese primer templo no estaba siendo reflejada en esta nueva reconstrucción. Y ahí es cuando el Señor a través de Ageo dice lo siguiente:
¿quién ha quedado de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Si bien puede ser una pregunta retórica, lo que el Señor le está diciendo al pueblo judío es que este nuevo templo que estaban reconstruyendo, en comparación con el templo de Salomón, era poca cosa, como se dice en términos coloquiales. Ni se comparaba con el templo de Salomón. Y la verdad es que este relato y esta historia tiene su complemento en el libro de Esdras. Esdras es contemporáneo a Ageo y él da más detalle de este momento. Imagínense, 2 generaciones reconstruyendo este templo, lo miran y ven que no es nada parecido al primer templo. ¿Y qué es lo que dice Esdras en el capítulo 3, versículo 10? Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas del rey David de Israel, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Se imaginan lo que estaba pasando? Estaban reconstruyendo el templo, estas 2 generaciones, y mientras avanzaban y veían lo que estaban logrando, por un lado había un grupo que lloraba. Un grupo que veía lo que estaban haciendo y recordaba lo que había sido anteriormente. Pero por otro lado, había otro grupo que estaba con alegría, que tenía ánimo, que tenía ansias por enmarcarse en este proyecto. Y estas son las 2 generaciones. Aquellos que están trabajando y sumándose, alegrando, pero por otro lado vemos a otra parte del pueblo que está recordando el pasado y anhelando cosas que ya no son. Y por eso Dios les dice, ¿quién ha quedado de vosotros? La gloria de este templo no se compara a la gloria del templo antiguo. ¿Qué nosotros podemos aprender de esto, hermanos? ¿Qué lección podemos rescatar de esta historia? Y usted podrá estar de acuerdo o no, pero yo creo que es importante el tener presente que no podemos estar todo el tiempo viviendo del pasado. Si vamos a estar recordando y anhelando cosas que ya no están, posiblemente estaremos perdiendo el tiempo. Nuestro llamado es mirar hacia el futuro y ver cuál es la voluntad de Dios con nosotros, con esta iglesia. Dios no quiere que nos quedemos pegados en el pasado, anhelando aquello que no volverá. Él nos manda a seguir trabajando, mirando hacia adelante, porque la gloria de este gran proyecto no está en nuestro legado. No está en el pasado ni en lo que nosotros estamos haciendo ahora. La gloria del proyecto de Dios está en lo que Él está haciendo con su iglesia. Y hoy en día, como iglesias, tenemos esta gran lucha. Por un lado, están aquellos que quieren solo vivir del pasado, anhelando cosas que ya no están y que no volverán. Y por otro lado, hay nuevas generaciones deseosas de trabajar, que sin conocer tanto del pasado quieren servir y trabajar para el reino de Dios. ¿Se ha topado con esos casos? La iglesia es así.
tenemos dos grupos. Cuando por amor, muchas veces a las tradiciones, hemos impedido que las nuevas generaciones puedan trabajar y se sientan parte también de la iglesia. Y ha sido también una lucha que hemos tenido, no solamente como iglesia presbiteriana, sino que en muchas iglesias pasa eso. Apartamos muchas veces a las nuevas generaciones. Muchas veces hemos creído que el temor al Señor y al servicio cristiano es solamente guardar tradiciones, cuando en realidad el verdadero temor al Señor es un corazón rendido a Él. Nuevamente, revisar las prioridades. Y es por eso que como iglesia debemos encontrar este equilibrio, ese complemento entre ambas generaciones. Que aquellos que son parte de las generaciones mayores, en vez de recordar el pasado, estén motivando y enseñando a los más jóvenes. Si usted es mayor, tiene que enseñar y motivar a los jóvenes. Y aquellos que somos relativamente jóvenes, tenemos que disponernos a trabajar y estar dispuestos también a ser enseñados por aquellos que saben. Tenemos que trabajar juntos, ambas generaciones. Dios quiere que ambos grupos le sirvan, juntos en unidad. Miremos hacia adelante y construyamos lo que el Señor está haciendo. Y eso es la iglesia. La iglesia es un conjunto de personas distintas, distintas generaciones, distintos gustos, distintas opiniones, distintas formas de ser incluso. Pero esas cosas no deben prevalecer. Esas cosas no nos deben separar. Al contrario, debemos buscar la unidad y complementarnos en nuestras diferencias. Y muchas veces buscamos segmentar la iglesia. Tendemos a dividirlas por grupos etarios, por géneros, lo cual no es malo, hermanos, pero quizás nuestra preocupación debería estar en buscar más la unidad y trabajar más de forma conjunta como iglesia, como cuerpo, como familia. Que los hermanos mayores nos enseñen a los más jóvenes y que los jóvenes sirvamos y contagiemos a los mayores. Y es por eso que mi anhelo, hermano, es que cuando salgamos a evangelizar, tanto jóvenes como adultos, vayamos. Tanto hombres como mujeres, estemos ahí sirviendo. Debemos procurar que todas las generaciones sean parte de la adoración a Dios. Y es por eso que incluimos a los niños en el culto. Por eso los niños están en el culto. Podríamos perfectamente tener una clase distinta afuera, en la salita. Pero los presbiterianos creemos en la teología del pacto, en que los hijos son parte de la familia y por tanto deben estar con sus padres y servir junto a sus padres en el culto cristiano. Debemos buscar la forma de vivir y adorar al Señor en unidad, más que segmentarnos y dividirnos. Dios nos llama a que no nos quedemos anhelando las cosas del pasado. Es tiempo de que todos juntos, como un solo pueblo, miremos al futuro y trabajemos para el Señor. Muchas veces tendemos a segmentarnos, a trabajar de forma dividida, un grupo allá, un grupo acá, los mayores allá, los jóvenes acá, cuando en realidad la iglesia es todo lo contrario. Somos uno y debemos procurar esa unidad. Los de más experiencia compartirán sus conocimientos, enseñarán a los más jóvenes y los más jóvenes pondrán esa energía, esa fuerza que a veces falta. Pero somos un solo pueblo. En segundo lugar, hermanos, Dios está en medio de su pueblo, versículos 4 y 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis.
¿Se dan cuenta que el llamado del Señor es claro? Es un llamado a trabajar. Más que quedarse a pensar, a anhelar cosas que ya no están, el Señor llama a trabajar. Debemos esforzarnos, debemos recuperar el ánimo, sabiendo que Dios está con nosotros. Y eso Él lo prometió. Y acá hay un detalle importante en el texto de Ageo, y es que Dios se presenta como Jehová de los ejércitos. Y de hecho no es la primera vez que en el libro de Ageo sale como Jehová de los ejércitos. Y es una razón muy simple de por qué Dios se presenta de esa forma. Dios quiere recordarle al pueblo que Él es el Todopoderoso. Dios quiere recordarle al pueblo que Él es soberano y que está por sobre todas las cosas y que no hay poder en esta tierra que se le iguale. No hay gobierno ni líder político que sea capaz de hacerle frente. Solo hay un rey que es todopoderoso y es Jehová. Y es nuestro Dios. Por tanto, hermanos, nuestra mirada debe estar en Él. No mirar las circunstancias ni los obstáculos de la vida. Dios nos llama a esforzarnos, recuperar el ánimo y seguir hacia adelante mirando al Señor, que es todopoderoso y que no hay nadie que se le iguale. Iglesia del Señor, Iglesia de Linares, esfuérzate, el Señor está con nosotros. El mismo Dios de ayer está hoy con esta iglesia y quiere glorificarse a través de nuestro trabajo y servicio. No tengamos temor de servirle al Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que dice el Señor en el versículo 5? Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Aquí el Señor está haciendo referencia al pacto, a ese pacto de gracia que por iniciativa propia el Señor ha creado y ha establecido con el hombre, y que fue ratificado en el Sinaí con Moisés, posterior a la salida de Egipto. Y acá está lo maravilloso, hermanos, del pacto. Porque cuando estudiamos la teología del pacto y los pactos bíblicos que están en la historia, nos vamos a dar cuenta de que quien establece los pactos y quien es el garante para cumplir los pactos, siempre es Dios. Es Dios quien es fiel al pacto. No es el hombre. ¿Recuerda usted cuando Dios hace pacto con Abraham? Cuando Abraham, después de un sueño, empieza a ver cierto simbolismo como alguien pasando a través de un pasillo. ¿Recuerda eso? Y habían animales muertos entre medio. Eso era parte de una práctica de a tiempos antiguos. Cuando dos personas, dos reyes, hacían pacto y se comprometían a algo, hacían un pasillo, ponían animales decapitados o cortados y ellos dos pasaban por ese pasillo. Lo cual simbolizaba que si uno de los dos fallaba el pacto, su destino era eso. Era ser muerto. Y lo maravilloso del pacto de Dios con Abraham es que la única persona que pasa por ahí es Dios. No es Abraham. Es Dios quien es fiel al pacto. Es Dios quien es fiel a nosotros, es fiel a su iglesia. Que Dios esté con nosotros no es por nuestros méritos, no son nuestras obras, no son las grandes cosas que como iglesia de Linares podamos hacer. El hecho de que Dios esté con nosotros es solamente por su gracia y su fidelidad al pacto. No es por nosotros, hermanos. Finalmente, y esto es lo maravilloso, porque el pueblo tenía su mente en el templo de Salomón. Y al ver los cimientos de este nuevo templo, se daban cuenta de que ni siquiera era la sombra de la gloria de ese gran templo. Y acá viene la palabra del Señor, que consuela al pueblo. Y es un mensaje profético, un poco encubierto. Y nosotros que estamos en la nueva dispensación,
se nos es más fácil entenderlo. Pero acá está hablando de Cristo. ¿Qué es lo que dice el texto? Versículo 6 en adelante. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta cómo la mirada del pueblo estaba en una construcción? Y el pueblo se daba cuenta de que la gloria de esa construcción ni se comparaba con la de Salomón. Y ahí es cuando Dios les dice, saben que ustedes están equivocados, porque mi gloria no va a estar en cosas creadas por ustedes. El esplendor de mi gloria estará en el deseado de las naciones. ¿Quién es ese deseado? ¿Quién es aquel que hace temblar los cielos y la tierra? Aquel que hace temblar las naciones. Aquel que es deseado por las naciones. ¿Quién es esa persona que llenaría realmente la gloria de este templo? Es Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento siendo anunciado como el contenedor y manifestador de la gloria del Señor. El deseado de las naciones, el todopoderoso. Ese Dios que no habita en templos hechos por manos humanas, habita en la plenitud de Cristo. Su gloria perfecta no cabe en cosas construidas por hombres. El deseado, Cristo, es el esplendor o resplandor de la gloria del Señor. Por tanto, hermanos, debemos cuidar también nuestro corazón. Porque a veces creemos que la manifestación de la gloria de Dios va a estar en las cosas que tenemos acá en el templo. Cuando el Señor en realidad nos está diciendo de que su gloria verdadera ni siquiera puede caber acá. Porque su gloria está en Cristo. En Cristo está la gloria de Jehová. ¿Recuerda usted la historia de Jesús con los comerciantes que estaban afuera del templo? En Juan capítulo 2. Cuando Jesús se enoja en realidad, muchos lo llaman la ira santa, Jesús dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, habían personas que lucraban con la fe. Desde tiempos antiguos siempre ha pasado. Entonces, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús es el templo. En Jesús está la gloria de Jehová. Si realmente, hermanos, deseamos y anhelamos glorificar a Dios, ver la gloria de Dios, y que esta iglesia glorifique a Dios de la forma correcta, más que preocuparnos de cosas materiales, más que preocuparnos de lo estético, tenemos que preocuparnos de que Jesucristo esté reinando en nuestra vida, que Jesucristo esté reinando en esta iglesia, porque Él es el verdadero templo, y si estamos en Él, estamos adorando correctamente al Padre. Solamente para cerrar,
en Apocalipsis 21, cuando se nos narra esta descripción de la Nueva Jerusalén, hay una imagen muy gráfica que Juan describe ahí, en el versículo 21. Él dice, cuando habla de la ciudad, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que en la nueva creación, cuando el Señor restaure todas las cosas, no hay necesidad de construcciones humanas, porque la gloria de Dios, el templo, aquello que nos reúne y que nos hace adorar correctamente al Señor, estará ahí en medio de nosotros, el Cordero. Y eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Por tanto, hermanos, estas palabras tienen que llevarnos a Cristo. No sacamos nada con enseñar moralismo, enseñar buenas prácticas, si no estamos guiando a la iglesia hacia Cristo. En Cristo está el resplandor de la gloria. En Cristo está la restauración de todas las cosas. Por tanto, debemos procurar que Cristo sea el Señor y Dios de nuestras vidas. ¿Está Cristo gobernando tu vida? ¿Tu vida refleja una obediencia a Cristo? Y esto es una pregunta para todos, partiendo por mí, ustedes, incluso los más pequeños. ¿Está Cristo reinando en nuestra vida? ¿Estamos buscando agradar al Señor a través de una fe sincera en Cristo? ¿Son las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, las que moldean nuestra forma de pensar y vivir? ¿O son nuestras tradiciones? ¿O son nuestros gustos? ¿O son nuestras prioridades? ¿O son las cosas materiales? Cuando Jesús se encuentra con la mujer de Samaria, Él le dice que en realidad la verdadera adoración no es a través de cosas materiales, no es a través de construcciones ni templos, sino que es una adoración en espíritu y en verdad. Por tanto, debemos buscar, hermanos, adorar al Señor en espíritu. Esta adoración integral en todo lo que hacemos, pero esa adoración tiene que estar cimentada en la verdad, que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor debe habitar y morar en nuestros hogares, en nuestra vida, en todo lo que hacemos día a día. Y así estaremos manifestando la gloria de Dios. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por este día, porque nos permite estar reunidos nuevamente, Señor, para escuchar tu palabra. Para entender, Señor, que tu gloria, tu poder, no cabe, Señor. No puede ser contenida en cosas humanas. La manifestación de tu gloria, Señor, está en Cristo, el deseado, Señor. Y así como al pueblo tú les llamas a reconsiderar sus prioridades, reconsiderar lo que están haciendo, el cómo están viviendo, hoy tú también, Señor, nos llamas a que repensemos de qué manera nos estamos relacionando contigo, Señor. Muchas veces tú no eres la prioridad. Muchas veces las prioridades son otras en nuestra vida. Muchas veces no estamos buscando glorificarte, Señor. Muchas veces nuestras decisiones y acciones no te glorifican. Pero tú eres fiel. A pesar de todo, tú nos amas. Y nos llaman la atención, Señor. Y nos dices, esfuérzate.
cobrad ánimo, porque yo estoy con vosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, tú estás ahí, Señor. Y sigues levantando esta iglesia. No sabemos cómo, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Y gracias por eso. Y te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo. Y que nuestras vidas, tanto individuales como comunitarias, te glorifiquen, Señor. Que anhelen glorificar al deseado de las naciones, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sin duda nos reconforta, porque sin duda nos muestra y nos lleva a Cristo, Señor, el único capaz de cumplir perfectamente tu voluntad, Señor. Y por la fe en Él, somos contados como justos ante ti. ¿Cómo no darte gracias, Señor, si tú lo has hecho todo? Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesucristo.